Hola, les doy la bienvenida a esta tercera semana con nuestra tercera clase del módulo de operaciones en sistema de riego tecnificado y fertirrigación. En esta clase vamos a ver, eh, continuamos con la unidad de aprendizaje número uno, ¿cierto? Que es organizar la operación de sistemas de riego tecnificado. Y aquí describe, ¿cierto?, el funcionamiento de los equipos de riego en sus rangos de operación y procedimientos de trabajo seguro. Como siempre, en esta videoclase vamos a ir viendo lo más importante. Yo no voy a leer en detalle cada uno de los párrafos, lógicamente, eso lo hace usted con tranquilidad en su casa, pero las ideas generales sí interesa que las podamos desarrollar acá. Y cuando queden dudas, recuérdese que las videoconferencias son 2 veces a la semana. Entonces ahí también es otra instancia para que podamos encontrarnos y ir avanzando juntos en el aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Un sistema de riego tecnificado está en general, en grandes rasgos, ¿cierto? Está compuesto por un cabezal de riego, está compuesto por la red de distribución de agua, que son las tuberías, evidentemente, y finalmente están los emisores. Así podríamos entonces eh, clasificar lo que es un sistema de riego tecnificado. Cabezal de riego, la red de distribución del agua y los emisores. Bien, bueno, en cuanto al cabezal de riego, ¿sí? Es la parte donde es como el corazón del sistema. Estamos preparando una videocápsula con esto, con cabezales de riego para ayudarnos a su mejor comprensión, con una agrícola de por aquí, de la región. Bien, bueno, entonces el principal, dentro de las funciones de un cabezal de riego, ¿cierto? Una de las cosas muy importantes es el filtrado del agua, porque recuerde usted que el agua viene ya sea de un canal y que puede traer muchas impurezas, o puede venir de un pozo profundo, que en general son mejores las aguas de los pozos profundos, pero hay ciertos lugares donde hay mucha arena, entonces también hay mucho sólido en suspensión y eso nos puede acarrear algún problema. Fundamentalmente son las dos fuentes de agua. Cuando decimos de canal es porque el canal a su vez se abastece seguramente de algún embalse. Y en la región, como usted sabe, tenemos 4 embalses importantes: el Paloma, el Cogotí, el Recoleta y el embalse Puclaro. Hay otros más chiquititos. Bueno, entonces decíamos que el filtrado, ¿cierto? Era una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no filtramos bien el agua en su inicio, vamos a tener problemas en los emisores, ya sean los goteros, ¿cierto? O también los microaspersores, microjet, en fin, lo que esté utilizando como emisor. Entonces, por eso es muy importante en el cabezal lo que es el filtrado. Aquí hay una fotografía, ¿cierto? Aquí, que muestra un cabezal de riego al aire libre, ¿cierto? Lo normal es que los cabezales de riego estén con una caseta, estén cubiertos, porque ahí están los equipos, está todo y hay que protegerlos, sobre todo en lugares de lluvia. Seguramente esta es la fotografía, un lugar donde hay poca precipitación, seguramente, ¿no? Bueno, el sistema de filtrado, tenemos distintos tipos de filtrado. Acá los más usuales, ¿cierto? Nos encontramos con los filtros de arena, que ya en otras clases lo hemos visto, hemos conversado algo de ello, y son estos envases grandes, normalmente de fierro, que contienen en su interior arena grava, arena o de arena de sílice y también con cuarzo. Bueno, aquí lo importante son estas cifras que usted está viendo aquí. Vamos a ver si las podemos agrandar un poquito. Ahí, au, ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, dice, cuando están limpios los filtros,
aquí tenemos que pensar de que va a entrar agua, ¿cierto? Con cierta presión a los filtros, y los filtros, al salir el agua, no va nunca a salir con la misma presión, porque todo el filtrado hace que se reduzca la presión. Entonces tenemos que conocer esa pérdida de carga que se llama, ¿ya? Cuando usted entra con una presión y sale con una presión menor, ahí se produce una pérdida de carga, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, cuando están limpios, generan una pérdida de carga entre 0,1 y 0,35 kilos por centímetro cuadrado. Aquí cuando hablamos de kilo, hablamos de una unidad de presión, o sea, son kilos por centímetro cuadrado. También podemos hablar de metros de columna de agua. ¿Mm? Entonces aquí 10 metros de columna de agua sería equivalente a un kilo de presión. Pero también podemos hablar en atmósfera, que es muy parecido a un kilo. O sea, hay distintas unidades de presión. En el riego tecnificado normalmente se usan los kilos, los metros de columna de agua y las atmósferas. Bueno, entonces, ojo, usted ya sabe, aquí hay un dato, ¿cierto? Un dato bueno, que los filtros de arena normalmente yo tengo que calcularlo con anterioridad, que ahí voy a tener una pérdida de carga de entre 0,1 y 0,35 kilos, ¿sí? Bueno, eh, cuando el filtro ya está sucio, se produce mayor aún pérdida de carga, porque como está sucio, más le cuesta pasar el agua por ahí, por estas tuberías. Entonces la pérdida de carga empieza a aumentar, o la diferencia de presión entre la entrada del agua y la salida comienza a aumentar, comienza a haber más diferencia de presión. Y como dice acá, cuando entre la entrada y la salida tengo 0,5 a 0,6 kilos de diferencia, ¿cierto? De pérdida de carga, comienza o se activa el retrolavado, que es un proceso inverso, me parece que ya lo habíamos visto, para poder limpiar los filtros de arena. Aquí tenemos un filtro, ¿cierto? Una figura que estamos viendo como el interior del filtro, donde entra el agua por aquí arriba y por acá sale el agua limpia. Cuando se produce el retrolavado se hace a la inversa, ¿ok? Bien. Otro tipo de filtro que tenemos son los filtros de malla, ¿sí? También son muy frecuentemente ocupados en los sistemas de riego, y esto, como dice aquí, tiene una pérdida de carga menor que los filtros de arena, fíjese, entre 0,2 y 0,3, ¿ya? O sea, es menor porque también los caudales que pueden pasar por estos filtros de malla también son un poquito menores. Por lo tanto, acá cuando tenemos aguas muy sucias no es recomendable usar este tipo de filtro, sino que más bien el filtro de arena. Acá estamos hablando de agua un poquito más limpia, por lo tanto nos podría servir. ¿Y qué más nos dice? Dice el momento de efectuar la limpieza, así como el otro, ¿se acuerda? Hacia el retrolavado. Aquí el momento de la limpieza se sabe cuando los manómetros ya comienzan a tener diferencias, ¿cierto?, entre la entrada y la salida en este tipo de filtro de malla, entre 0,5 kilos aproximadamente, similar al anterior. Ahí está el filtro de malla. Y aquí hay algo importante, el tamaño de los orificios, ¿cierto?, de la malla, se mide en mesh, como dice aquí la palabra, MESH, que es el número de orificios en una pulgada. O sea, en una pulgada, una pulgada son 2,54 centímetros, entonces son pulgadas cuadradas. En 2,54 centímetros por 2,54 centímetros, eso es una pulgada cuadrada, ahí hay un número de hoyitos y eso es el mesh. Por ejemplo, si lo vemos aquí en este cuadro, si yo tengo un número de mesh que es 4, para que usted después revise bien esta tabla, si tengo un número de mesh 4, significa que el orificio, ¿cierto?, va a ser de 4,7 milímetros. Ese es un orificio bastante grande, el de la malla, y que fácilmente lo podemos ver. Esto es cuando el agua va a atrapar partículas que tengan mayor de ese diámetro, ¿ya? Si son partículas más chiquititas, van a pasar. Entonces hay que elegir la malla de acuerdo al número de mesh, de acuerdo
a cómo son sus aguas, cómo son sus partículas. Si normalmente son partículas, por ejemplo, de 2 milímetros hacia arriba, vamos a poner un caso, yo voy aquí a la tabla y veo cuál puede ser el que dice 2 y de ahí hacia abajo. O sea, me va a servir un número de malla con MESH 9, que justo es 2, pero a lo mejor puedo elegir una que sea de 10 porque es 1,7. O sea, todas las partículas de 2, estoy seguro que me las va a atrapar. En cambio, cuando es 2 justo, a lo mejor podría pasar una, dependiendo de la forma, ¿cierto?, que se acomode. Entonces, nos aseguramos y vamos a uno más pequeñito, a un orificio más pequeñito que puede ser 1,7, ¿cierto?, milímetros. Y así usted tiene la tabla aquí con el número de MESH. Eso es para los filtros de malla. Luego tenemos los filtros de anilla, ¿ya?, que son estos que usted está viendo aquí a la derecha, que van, en este caso, están horizontales, y también nos sirven para filtrar. Estamos hablando de los 3 filtros normalmente que nos encontramos en una caseta de riego: arena, de malla y los filtros de anilla, ¿cierto? Y aquí es por el número de, perdón, por el color, ¿cierto? Por el color de las anillas es el número de MESH y es el tamaño de los milímetros de paso. Entonces, si usted tiene partículas grandes, usted perfectamente podría ocupar filtros de tipo blanco o azul, pero si sus partículas en suspensión ya son más finitas, estamos obligados a ocupar un filtro que tenga menor, señor, tamaño de paso, dice aquí, más pequeñito. Mientras más pequeñito va reteniendo más partículas, ¿no? Porque van pasando solamente las muy finitas. Entonces, dependiendo de la calidad de su agua, es lo que usted va a trabajar aquí. Fíjese que los filtros de malla y los de anilla, cuando están limpios, generan una pérdida de carga entre 0,2 y 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Este también son muy similares, el de malla y el de la anilla. Y conviene lavarlo, ya sea manualmente o automáticamente, cuando el filtro detecta una diferencia de presión entre la entrada y la salida igual o mayor a 0,5 kilos, se comienza el retrolavado, ¿cierto? Y son autolimpiantes, los más modernos, lógicamente. Los otros, nosotros tenemos que observar cómo está la presión de la entrada a través del manómetro y la de salida, y si nos damos cuenta que estamos cerca a 0,5, ya tenemos que programar un lavado de estas anillas. Bien. Bueno, esa era la primera parte, la de los filtros. ¿Se acuerda que dijimos que había 3 partes? Una que era de un sistema de riego, ¿cierto?, que era el filtrado. Otra la caseta de riego, y ya vimos los elementos más importantes. La otra era la red de distribución y la otra son los emisores. Vamos a la red de distribución. ¿Qué son? Son todas las tuberías que componen el sistema desde la caseta de riego y se distribuyen a través de todo el campo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la tubería que parte del cabezal, y a esa tubería se le denomina la principal, ¿ya? Así se llama, la tubería principal, que es la de mayor diámetro, lógicamente. Luego, como dice aquí, se va dividiendo, de acuerdo en la medida que nos vamos alejando, y vamos dividiendo y ya vamos entrando a los subsectores o sectores de riego, y esas se llaman las laterales, ¿ya? ¿Ok? Entonces tenemos la secundaria primero y después las laterales. Las últimas, las que ya usted conecta la línea de goteros de riego, por ejemplo, de gotero, ¿no? O puede ser de microaspersores. Cuando usted conecta la línea negra, ahí esa es la lateral. Entonces tenemos la principal, la tubería principal, que es la de mayor diámetro. Luego tenemos la secundaria y al final tenemos las laterales, de donde sale, ¿cierto?, las líneas de riego. Aquí en las tuberías normalmente, como lo señalamos, están hechas de PVC o PVC, como se dice, que es policloruro de vinilo, y también de polietileno, ¿ya? Son los 2 materiales más extensamente usados. Y aquí tenemos, ¿cierto?, sus características, que son muy ligeras, son de baja rugosidad, por lo cual el agua fluye de mejor manera, presentan baja alteración ante los
productos fertilizantes normalmente o algún químico que nosotros podamos estar usando a través del riego, y el bajo coste, ¿cierto? Porque esto es importante. Las tuberías que se ocupan aquí son muchas. Mire, aquí tenemos entonces lo que conversábamos. Aquí está el cabezal, aquí tenemos la tubería principal, aquí tenemos la tubería secundaria, esta de acá, y estas son las laterales. Y de las laterales entonces salen las líneas de goteo, en gotero principalmente, o las líneas de los microaspersores. Entonces, identifíquelo bien. La tubería principal, la tubería secundaria, las laterales y finalmente las líneas portagotero o portaemisores, ¿ya? Para no cerrarnos solamente en el gotero. Las presiones, las características básicas para clasificar las tuberías plásticas o de PVC o de polietileno son la presión, que pueda resistir, ¿cierto?, la presión de trabajo, y el diámetro, lógicamente, de la tubería. Es así como las vamos a pedir cuando las vayamos a comprar, según las especificaciones que nos entregue el diseño de riego. Está el espesor, también es muy importante el espesor, que al final el espesor nos da la resistencia a la presión de la tubería, y aquí entonces tenemos que están todas normadas, todos los equipos, implementos de riego, casi yo le diría a usted que el 99% está todo normado. O sea, hay especificaciones de construcción, y de aquí entonces podemos ocupar la certificación AENOR, ¿ya? Que es una certificación de nivel mundial en la cual viene la identificación del fabricante. Esto en la tubería, estamos hablando que en la tubería viene la identificación del fabricante, la presión nominal, ¿cierto?, en megapascales, viene la referencia del material, el año de fabricación de la tubería, el diámetro nominal, viene en milímetros, la referencia de la norma, ¿ya?, el espesor que tiene las paredes y la certificación, en su caso, el número de certificación. Todo eso viene en las tuberías, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Bueno, aquí nunca, como dice, debe colocarse sin enterrar, ya, las tuberías. Sobre todo las tuberías que llevan más agua son las que más profundo tenemos que poner. ¿A qué profundidad? Bueno, las tuberías principales se colocan alrededor de entre 0,8 y 1,2 hasta 1,5 metros. Todo depende de la tubería. Y después ya, en la medida que van bajando de diámetro, por ejemplo, la secundaria y las laterales ya pueden ir un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque la presión, ¿cierto?, que hace el agua es muy fuerte y provoca vibraciones y muchas veces el famoso golpe de ariete, ¿cierto? Y eso hace estremecer las tuberías. Entonces, mientras más grande, más fuerte el impacto, y las tenemos que enterrar bastante profundo. Han habido casos de personas que han instalado riego, no han seguido las especificaciones, y en vez de enterrarla a 1,5 metros, las entierran a 1 metro para ahorrarse costos y qué sé yo. Y cuando el sistema ha estado funcionando, las tuberías se rompen y saltan por todos lados. Así que cuidado, siempre respete las especificaciones de la instalación, ¿ya? Bueno, teníamos las tuberías de polietileno también, que son, por ejemplo, donde van los portaemisores. Esas son de polietileno, ese material negro, esas mangueras negritas, y que van esas sobre la superficie. ¿Por qué? Porque no reciben mayor presión con respecto a las otras tuberías, y lo que sí pueden tener es dilatación. Con el calor y el frío se pueden ir moviendo las líneas de los portaemisores, ya sea gotero o microaspersor, y ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ponemos unas fijaciones en estas líneas. Vamos a ver si tenemos oportunidad de mostrarlo más adelante. Bien, y aquí están los polietilenos de alta densidad. Estamos diciendo que existen 3 tipos, ¿no?, de polietileno. Acuérdese que usted tiene que leer esto con detalle, yo me puedo saltar algo. Vamos, el polietileno de baja densidad, que es el PE32, el de media densidad, el de 50, y el polietileno de alta densidad, ¿ya? Las diferencias entre ellas están en la flexibilidad, en la dureza y en la resistencia.
para cada caso, para cada situación, vamos a tener que elegir una de estas tres especificaciones. ¿Sí? Bien, hay aquí algunos elementos singulares que se llama, que es como por ejemplo se pueden unir las tuberías. Aquí existe un macho, ¿cierto? Está la hembra que recibe la otra tubería. Muchas veces cuando vienen de fábrica vienen con esta abertura para meter la tubería macho en este caso. Y si no, muchas veces se calienta esto para que se ablande y se puede introducir la otra tubería. Eh, ¿Qué más? Tenemos diferentes tipos de manguitos aquí a la derecha, ¿cierto? A la derecha mía y de usted también, los manguitos, que son ya en las terminaciones finales. Esto ya lo vemos debajo del cultivo, este tipo de dispositivos, ¿ya? Y luego, finalmente, pasamos a los emisores, ¿ya? Que son los que van a finalmente a dar el agua a la planta, al suelo y que tanto lo necesita. Características de un buen emisor. Bueno, que tenga buena relación calidad-precio. Siempre buscamos eso. Un caudal uniforme, que no esté variando el caudal. Poco sensible a obturaciones, ideal. Pero para eso también tenemos el sistema de filtrado. Pero si se llegara a pasar algo, que no sean muy sensibles a la obturación. Alta uniformidad de fabricación, es decir, que todas las piezas sean iguales, resistente a las condiciones de trabajo, acuérdense que van a estar expuestas a la intemperie, y de fácil instalación, ojalá, porque no siempre es así. Las características que debe suministrar el fabricante cuando usted compra los emisores son la presión nominal, ¿cierto?, a la que se ha diseñado, la presión nominal que proporciona, al caudal nominal, estoy leyendo mal, caudal nominal, que es el que proporciona el emisor cuando funciona una presión normal. Por ejemplo, si a usted le dice, este gotero es de 4 litros por hora, ese es el caudal nominal, ¿ya? Y lo otro es la presión, cuánta presión puede resistir ese gotero funcionando. Entonces tenemos goteros de 4 litros por hora y dependiendo de su fabricación, si resiste más presión o menos presión, lo vamos a ver un poquito más abajo. Está el coeficiente de variación de fabricación y están las pérdidas de carga de la conexión, ¿sí? Ahora, los emisores de riego localizado se clasifican, o riego tecnificado, que es exactamente lo mismo, según la forma en que se aplica el agua al suelo. Y aquí tenemos los goteros, tenemos los microaspersores o difusores, y hay unas tuberías emisoras que se ocupan menos, tal vez en hortalizas estas se ocupan un poquito más, ¿ya? Acá. Acá tenemos nuestros amigos los goteros, ¿ya? Y aquí tenemos algunos tipos de goteros. Esto es lo más usado dentro del riego tecnificado. Yo le diría que el gotero está alrededor del 80-90%, si no me equivoco. Pero trabajan a presiones normalmente a partir de 1 kilo de presión. Acuérdense, 1 kilo por centímetro cuadrado. 1 kilo de presión, ya comienzan a funcionar los goteros. Entonces tenemos algunos que son insertados o de interlínea que se llaman, que son los que tenemos aquí. Otros son pinchados o abotonados, ¿sí? ¿Ves que parece un botoncito este de aquí? Está la tubería ciega, se llama la manguera ciega, no viene con ningún hoyo. Entonces usted con un sacabocado tiene que hacer un hoyo en la manguera y toma el botoncito y lo inserta ahí. Y usted entonces lo va poniendo donde usted guste, ¿ya? Donde usted quiera ponerlo. Entonces tenemos goteros integrados también, que son los integrados que van dentro aquí, en esta rugosidad que usted ve en la fotografía. Acá, ahí están el gotero va por dentro, ¿ya? Y dentro de estos goteros integrados tenemos los que son no compensados o los autocompensados. ¿A qué se refiere estas palabras? Compensan con respecto a la presión. Dijimos que el gotero iba a funcionar a partir de 1 kilo, que esa es su presión de trabajo, pero supongamos que usted por alguna situación o topografía, ese gotero tiene más de 1 kilo de presión, puede tener 1,5 kg, 2 kilos de presión, pero si es autocompensado, ese gotero siempre le va a botar el mismo caudal
al cual usted compró. Si compró de 4 litros hora, el gotero bota a 1 kilo 4 litros hora. Y a 2 kilos, como es autocompensado, también va a botar los mismos 4 litros. Pero si no es autocompensado, mientras más presión, más caudal va a botar. Entonces, aquí siempre nos convendría, siempre, tratar de comprar los goteros autocompensados, ¿ya? Y se está refiriendo a la presión, acuérdense. Después tenemos los microaspersores o difusores, ¿cierto? Que son estos más flaquitos de aquí. Aquí la foto seguramente en su documento va a estar bien. Aquí algo me cambió. A ver, por ahí. Ahí la arreglamos. Ya. Estos son los que producen así como un paraguas, la forma de un paraguas, ¿cierto? Está el punto de donde llega el agua y luego ya sea que golpea arriba o es por rotación, ¿cierto? Provoca como un riego, como un paragüita, ¿ya? Como una circunferencia de agua. Dice, a ver, lo que mojan, bueno, eso depende, ¿cierto? También viene por colores y pueden mojar a partir de 30 centímetros, 20 centímetros, medio metro, 1 metro, incluso hay unos que son de 2, 3 y hasta 4 metros, ya los más grandes, ¿cierto? Entonces, pero ojo que estos sí necesitan una mayor presión de trabajo, ¿sí? Requieren en torno a los 2 kilos, o sea, el doble de un gotero digamos, un gotero normal, ya sea botonado, un gotero integrado, que trabajan con 1 kilo. Estos microaspersores trabajan con 2 kilos, ¿sí? Normas de seguridad, por supuesto, todas. Aquí vamos a ver algunas instalaciones, pero es uno de nuestras competencias sello del CFT, las normas de autocuidado y cuidado, por supuesto, de nuestros compañeros. Siempre estar pendiente de lo que es la seguridad en el trabajo. Entonces aquí hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta. Léalas usted con detención, pero son algunas, como instalar algunas válvulas para evitar el golpe de ariete, ¿cierto? Los sistemas de inyección deben detenerse automáticamente, instalar los letreros por todos lados que indiquen que hay electricidad o que hay alguna otra condición de peligro. Debemos ocupar todos nuestros implementos, ¿cierto? Protección personal, como son cotonas en el caso del riego u overoles. También los zapatos de seguridad son importantes, los guantes y las antiparras. El casco en determinadas situaciones, pero normalmente esto que le he mencionado es como lo más importante que tenemos que tener nosotros como elemento de seguridad. ¿Qué más tenemos? Los materiales, ya sean fertilizantes como u otros productos químicos, deben guardarse en un lugar contiguo a la sala de control, bajo llave, con todas las especificaciones que vamos a ver más adelante en la siguiente unidad. ¿Qué más? Bueno, no ocupar los envases vacíos en el almacenamiento de agua o víveres, eso jamás. Un envase de un pesticida o de un fertilizante o de cualquier agroquímico se debe lavar, ¿cierto? Y se le deben hacer unos hoyitos justamente para que no se vuelvan a reutilizar. Eso se junta y luego se entrega a la planta recicladora. ¿Ya? Bien, acá ya en la última parte de la clase dice elabora diagramas de flujo, pautas y formularios de registro de las operaciones del riego tecnificado. Bueno, el diagrama de flujo, yo creo que todos más o menos tienen una idea de lo que puede ser, ya está muy popularizado. Es la representación gráfica, como dice acá, del flujo o secuencias de rutinas. Cuando ocurre una cosa y lleva un cierto orden, nosotros entonces podemos hacerlo a través de un diagrama de flujo. Esto nos permite mentalmente, visualmente, entender mejor cómo es el proceso a través de un diagrama de flujo. Bien, hay algunos símbolos, ¿cierto?, que son como los característicos en estos diagramas de flujo. Aquí he hecho un diagrama de flujo vamos a bajarlo un poquito para que se vea completo, ahí está, el agua, cómo se mueve el agua hasta llegar a la planta, a través de un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuente de agua,
que puede ser, como decíamos antes, puede ser un pozo profundo, puede ser un tranque, puede ser un canal de riego, en fin. La va a tomar una motobomba porque hay que succionar esa agua, ¿cierto? La va a tomar, la va a tirar con una cierta presión, va a pasar por el filtrado, que ya lo habíamos conversado. Ese filtrado puede ser de arena, de anilla o un filtrado de malla. O algunas combinaciones de ello. Puede partir con arena y puede seguir con filtros de malla, por ejemplo, de anilla, no hay ningún problema. Una vez que pasa por los filtros, ya tenemos dos caminos, como sale aquí. Puede irse a la parte de combinar con los fertilizantes para que podamos meter los fertilizantes en el agua de riego, eso ya viene en la otra unidad. O puede ir directamente, si es que no vamos a fertilizar, puede ir directamente a las tuberías primarias. Pero siempre ambas dos van a pasar por el caudalímetro, ¿sí? Ese equipo imprescindible en un sistema de riego tecnificado, porque nos va a medir la cantidad de agua que está pasando y con eso podemos hacer algunos cálculos nosotros si estamos teniendo fuga o si están obturados nuestros sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, van a pasar por acá y por el caudalímetro. Si estuviéramos fertirrigando, el caudalímetro va a trabajar con con el fertirrigador para que cuando pase un determinado número de metros cúbicos inyecte el fertilizante. Bueno, del caudalímetro pasa lógicamente el agua, estamos viendo un diagrama de flujo del agua, pasa a las tuberías primarias, que las veíamos en un esquema arriba, luego pasa a las tuberías secundarias, luego va a pasar a las laterales, ¿cierto? Y finalmente con las líneas ya propiamente portaemisores va a llegar al emisor mismo. Esto sería un flujo o un diagrama de flujo, un flujograma también que se llama, donde nos queda bastante claro entonces cómo es el recorrido de todo el sistema y entonces ya podemos comprenderlo mejor, ¿sí? Bien, con respecto a las pautas y formularios en riego tecnificado hay muchos y de muchos tipos, ¿ya? Cada empresa, lógicamente, dependiendo de las necesidades que tenga de información, va a diseñar uno u otro. Aquí no hay un formulario específico para todo. Normalmente cada empresa tiene sus formularios para llevar sus controles, porque son de diversa índole, los intereses, ¿cierto? Sea del ingeniero, sea del técnico, sea del administrador, pueden ser distintos y son entre una y otra empresa, por lo tanto, los formularios tienen distintas confección, por decirlo así. Pero aquí yo voy a presentar uno que es como para ver un estado, para hacer un checklist, ¿cierto?, del sistema, en la cual tenemos los componentes de riego, y aquí tenemos los pozos, reservorios, cabezales, equipos de filtrado, equipos de fertilización, aparatos de medición, cada uno con sus subunidades. Por ejemplo, equipo de fertilización, vamos a revisar los depósitos de fertilización, los venturi, las bombas de inyección. Entonces aquí arriba, en nuestro recorrido, en nuestro checklist, vamos poniendo checklist o lista de chequeo en castellano. Aquí vamos poniendo arriba bueno, regular y pobre, ¿cierto? O malo definitivamente, o que no está funcionando o está funcionando muy mal. O las observaciones que usted quiera poner ahí cuando está ocurriendo algo que no corresponde, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mire, en el ejemplo tenemos regular, está funcionando regular, ¿qué? En las tuberías de riego, la purga de las laterales, o sea, cuando hacemos la limpieza, ¿cierto?, de las tuberías, hay una válvula para abrir y que podamos sacar todo el material que se ha ido acumulando en el tiempo. La purga de la cañería lateral, de la principal y de la cañería terciaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se observó suciedad, dice, en algunos finales de las líneas y un número mínimo de goteros tapados por presencia de algas. Interesante, ¿ves? Entonces esto nos puede a nosotros alertar y tomar las medidas correspondientes para que no nos vuelva a pasar y solucionar el problema inmediatamente. Y por último, aquí tenemos un ejemplo, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí está, tenemos un ejemplo
de una planilla de registro de riego en la cual tenemos programa semanal de riego, esto se hace toda la semana, la empresa, ¿cierto? Nombre ficticio, obviamente, Agrícola Emilia Flores, esta es la caseta de riego número 3, la que tiene esta planilla, el encargado, don Juan Soto, el responsable que es el administrador, y la fecha del 1 al 7 de junio del 2020. Entonces aquí tenemos los sectores de riego del 1 al 10, pueden ser 8, pueden ser 20, dependiendo, ¿cierto?, de la agrícola que nos encontremos. Viene el número de hectáreas que tiene cada uno de estos sectores. Está la fecha en que se debe hacer el riego, indicado en esta semana, ¿cierto? Como es del 1 al 7, bueno, se va a hacer aquí el riego el día 1, el día 2 y el día 3, por ejemplo. Y ya se vuelve a regar la próxima semana. O sea, esto se estaría regando una vez a la semana, ¿ya? Eso dependiendo de la época del año, lógicamente. Entonces aquí tenemos la hora de inicio y la hora de término. ¿A qué hora tengo que partir regando el sector número 1? A las 7:30 de la mañana y voy a parar a las 11 de la mañana. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a pasar al sector 2 y que va a empezar a las 11 de la mañana y va a terminar a las 3 de la tarde. Después me paso al sector 3 a las 3 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Y hasta ahí llega mi riego de ese día. Regué el sector 1, 2 y 3 solamente. Al otro día, ¿cierto? Vuelvo a regar a las 7:30 de la mañana el sector 4 hasta las 12, el sector 5 de 12 a 4 de la tarde y el sector 6 va a ir regado ese mismo día, el día 2, entre las 4 y las 7 de la tarde. Y ahí paro ese día. Y al otro día, el último día, el día 3 de junio, voy a regar los sectores 7, 8, 9 y 10 en los horarios que usted ve ahí. Ahora, aquí es lo importante, no solamente poner la hora de riego. Fíjese aquí lo que pone en el ejemplo, pone el caudalímetro, que es el aparato que vimos en el diagrama de flujo, ¿cierto? Que controla todo el agua que se va a los distintos sectores. Entonces, cuando este señor encargado, don Juan Soto, toma la planilla, ¿qué es lo primero que hace? Pone las horas que va a regar, pero también pone el caudalímetro inicial. Fíjese, 12.505 dice aquí, coma 356, o sea, el caudalímetro ya lleva pasado 12.505 metros cúbicos con 356 litros de agua, ¿ya? Una vez que termina el riego, o sea, si partió a las 7:30, tenía ese caudalímetro, cuando terminó, él volvió a anotar el caudalímetro en la planilla, aquí está, 12.620, y ponemos cuántos metros cúbicos han pasado. ¿Cómo lo sé? En la diferencia o restar al caudalímetro final, le voy a restar el caudalímetro inicial y me va a dar este número. ¿Cuánto es? 104,998 metros cúbicos, ¿sí? Ahí está. Y también podemos tener una referencia de cuántos metros cúbicos se aportaron por hectárea, que es dividir el total de metros cúbicos, 114.998, dividido entonces por las hectáreas, que son 5,62, y nos da los metros cúbicos por hectárea. ¿Por qué es importante esto? Porque cada hectárea, y con esto terminamos, cada hectárea tiene un determinado caudal. O sea, si usted riega una hectárea que ya tiene su definido, ¿cierto? Los laterales, tiene definido sus goteros, sus distancias, eso no cambia en el tiempo. Supóngase un frutal como, ¿qué cosa? Como un palto. Los paltos normalmente se plantan dependiendo, ¿cierto? Pero vamos a un 3x6, 6 o 6x3, ¿cierto? Cada 6 metros una hilera, cada 6 metros una hilera. Y los árboles van a estar sobre esa hilera a los 3 metros. Bueno, se ponen 2 hileras, se ponen los goteros, dependiendo cómo fue el diseño, pero pueden ir a 1 metro los goteros, pueden ir a 50 centímetros. Al final que tenemos un número de goteros en una hectárea fijo, eso no cambia más. Y cada gotero tiene un caudal que podrían ser 2,5 litros, 3 litros o 4 litros, o los que el técnico haya indicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da eso? Nos da, si son de un caudal determinado y hay un número determinado de goteros, siempre en una hora le va a caer la misma cantidad de agua, no le puede caer más
no le puede caer menos. Lógicamente que va a estar en un rango, eso tenemos que entenderlo, pero en un rango aceptable me refiero. Pero, ¿qué ocurre cuando en ese tiempo de riego yo hago el cálculo, ¿cierto? Y sé que tiene que caer un determinado volumen de agua y el caudalímetro me dice que está cayendo más agua de la que yo registré con mis números, con mi cálculo que hice yo, tan número de goteros por hectárea con tal caudal. En una hora me tiene que dar tanto. Y resulta que me da un 40 o un 50% más de agua porque eso me arrojó el caudalímetro. ¿Qué está ocurriendo ahí? Exactamente, hay una fuga en algún lugar que el agua se me está yendo para otro lado, por eso que es importante tener el control a través del tiempo, pero también del caudalímetro, fundamental. Ahora lo pongo en el caso contrario, ¿qué pasa si está cayendo menos agua de que mi cálculo cierto me dio? Me está cayendo menos agua, un 30%, un 40% menos de agua en ese tiempo. Quiere decir entonces ahí que tengo obturaciones. Correcto. ¿Eh? Hay goteros que están tapados, a lo mejor los filtros no me están funcionando bien o alguna otra razón, pero es fundamental el uso del caudalímetro. Recuérdelo. Bueno, vean la lincografía, es interesante y nos vemos en las videoconferencias. Estudie y que le vaya muy bien.